Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 122 del curso de precálculo. Vamos a ver esto que se titula ahora la forma polar o trigonométrica de un número complejo. Recuerden que tenemos ya dos formas de representar números complejos. La forma rectangular, que la estudiamos en el álgebra intermedia, que es aquella forma en donde usted escribe el número complejo en la forma A más BI, donde la A es lo que se llama la parte real del complejo y la B, que es lo que acompaña a la unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de negativo 1, la llamamos, esa B, la parte imaginaria de nuestro número complejo, ¿verdad? Y en la clase pasada vimos la forma gráfica de representar números complejos. Y hay dos maneras de representar números complejos en forma gráfica. Vamos a leerlo aquí. Dice, recuerde que tenemos dos maneras de representar gráficamente a un número complejo dado en la forma rectangular A más BI. Primero, mediante el punto AB, localizado en un plano complejo. ¿Qué es un plano complejo? Fíjense que no hablamos ahora de un plano de cartesiano, sino un plano complejo. Porque al igual que el plano cartesiano es determinado por dos ejes de coordenadas, pero no son los ejes de coordenadas X y Y, sino el eje horizontal, que se llama el eje real, y el eje vertical, también perpendicular al eje real, que se llama el eje imaginario. Pues esos dos ejes, el real y el imaginario, que son virtualmente lo mismo que los ejes de coordenadas X y Y, se llama, determina lo que se llama el plano complejo. Pues en ese plano, con esas coordenadas, con esos ejes de coordenadas, que serían el eje real y el eje imaginario, yo lo uso para localizar igualmente como lo localizaba en un sistema de coordenadas cartesianas, el punto AB, donde fíjese que la A va a ser la parte real de nuestro número complejo y la B va a ser la parte imaginaria de nuestro número complejo, ¿verdad? Y segundo, la segunda forma de representar un número complejo, además de sencillamente localizar el punto SAB en ese plano complejo, es considerando el rayo que se extiende desde el origen de ese plano complejo hasta ese punto AB localizado en ese plano complejo, ¿okay? Dicho rayo se conoce como un vector. Ese rayo que va desde el origen hasta el punto AB en ese plano complejo se conoce como un vector. Y esta segunda forma de representar gráficamente a un número complejo, ¿verdad? Ese vector que va desde el origen hasta el punto AB en el plano complejo se llama un diagrama de Argand, ¿okay? Donde, claro, Argand es el apellido del matemático que lo diseñó, ¿okay? Bueno, pues considera el número complejo A más BI, que claro, fíjense que está en la forma rectangular, ¿verdad? Como estudiamos en el álgebra intermedia, y suponga que el diagrama de Argand que lo representa es el siguiente. Bueno, aquí tenemos los ejes de coordenadas del plano complejo, ¿verdad? El eje real, que es el eje horizontal, que correspondería al eje de X en un plano de coordenadas cartesianas, y el eje imaginario, que es el vertical, que correspondería, bueno, en cierta manera, al eje de Y en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Pues vamos a suponer que este es el punto AB, el punto que tiene como abscisa a la parte real de nuestro número complejo. Así que, por lo tanto, ¿qué sería la abscisa aquí? Pues este valor que está aquí abajo en el eje real, ¿verdad? Porque eso es lo que significa, ¿verdad? Que aquí viene desde el eje real, aquí está el número A, el número real A, y caminando hacia arriba llegamos al punto AB. ¿Y qué es la B? Pues es la ordenada, así que sería este valor que yo determino aquí en el eje de imaginario, ¿verdad? Caminando paralelamente al eje real, ¿verdad? Es este valor que está aquí en el eje imaginario, ¿ok? Y claro, voy a poner aquí entre paréntesis para recordarle que estos valores A, B, C, lo que sea que usted localice aquí, van a ser en las partes imaginarias de algún número complejo, ¿verdad? Pues ese punto que hemos localizado ya es una forma gráfica de representar a nuestro número complejo. La otra forma, que es por medio del diagrama de Argand, es yo extender un rayo que va desde el origen de ese sistema de coordenadas en el plano complejo hasta ese punto AB. Este vector que va aquí, ¿verdad? Si lo llamamos un vector a ese rayo que va desde el origen hasta ese punto AB. Y ese rayo sería el diagrama de Argand que le corresponde a ese número complejo, y que sería la segunda forma de representar gráficamente a un número complejo, ¿ok? Bueno, vamos a llamar, es el siguiente, llame R a la distancia
desde el origen en ese sistema de coordenadas no cartesianas, sino en el plano complejo, ¿verdad? Hasta el punto AB, ahí, en ese plano complejo determinado, y que representa a nuestro número complejo, ¿verdad? A más B. ¿Okay? Pues mire, lo estamos llamando R, ¿verdad? A, la medida de ese rayo, ¿verdad? De ese vector, ¿verdad? El largo de ese segmento, ¿verdad? Recuerde que esta distancia desde aquí hasta aquí es A, ¿verdad que sí? De hecho, el valor absoluto de la abscisa, que como en este caso es positivo, pues es A, ¿verdad? Y este largo de este segmento sería B, ¿verdad? La medida, ¿verdad? De este segmento, ¿verdad? La ordenada de ese punto, que sería, claro, en general el valor absoluto de la ordenada, pero como en este caso es un punto en el cuadrante 1, esta B también es positiva, su valor absoluto es la misma B, ¿verdad? Recuerde que esto se mide perpendicularmente, ¿verdad que sí? Bien, pues mire, recuerda también que como esto aquí también es perpendicularmente que se mide y esto originalmente es perpendicular, pues el cuarto ángulo aquí es perpendicular, o sea que aquí se forma un rectángulo, ¿verdad? Por lo tanto es un paralelogramo y los lados opuestos en un paralelogramo miden lo mismo, ¿verdad? Son congruentes. Bueno, pues mire, ¿cómo yo busco entonces esa R? Bueno, pues usando la fórmula de distancia. ¿Cuánto será esa R? Pues recuerde, como decía la fórmula de distancia, la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas, ¿verdad? Y las abscisas de este punto, que es hasta donde llega ese rayo, y este punto, que sería el punto 0, 0, ¿verdad? Que es donde parte ese rayo en ese plano complejo, ¿verdad? Pues sería la diferencia de las abscisas A menos 0 al cuadrado, eso es lo que dice la fórmula de distancia, más la diferencia de las ordenadas B menos 0 también al cuadrado, ¿verdad? Y fíjense que esto es sencillamente la raíz cuadrada de, bueno, A menos 0 es A, pues A al cuadrado, y más, y B menos 0 es B, pues sería B al cuadrado, ¿verdad? Ahora, recuerde que en el álgebra intermedia, cuando yo buscaba la raíz cuadrada de la parte real de un número complejo al cuadrado, más la parte imaginaria de un número complejo al cuadrado, eso era lo que se conocía como el módulo o valor absoluto del número complejo A más B, que se representaba de esa manera, valor absoluto de A más B, pero se leía el valor absoluto de A más B o el módulo de A más B, ¿verdad? El módulo o valor absoluto del número complejo A más B. Así que fíjese, en el álgebra intermedia yo le dije, el módulo es esto, ¿verdad? El módulo es esto. Pues mire, ahora vemos qué significa el valor de ese módulo, la medida del vector, ¿verdad? O del rayo que representa gráficamente a ese número complejo, ¿verdad? Bien, vamos a considerar también a este ángulo que está aquí. Fíjense que este ángulo que está aquí es un ángulo en posición normal también, ¿verdad? Porque fíjense que a pesar de que no estamos en un sistema de coordenadas cartesianas, fíjense que tiene su vértice en el origen de este sistema de coordenadas en el plano complejo y su lado inicial, ¿verdad? En el eje positivo del eje horizontal, que es el eje real en este plano complejo, ¿verdad? Y entonces fíjense que el lado terminal sería ese rayo que corresponde al diagrama de Venn de nuestro número complejo A más B, ¿verdad que sí? Y vamos a llamar a ese ángulo con medida Z, ¿ok? Considere al ángulo en posición normal de medida Z indicado, ¿verdad?
O sea, ese ángulo que forma, ¿verdad? El vector, el rayo que corresponde a nuestro número complejo A más BI, ¿verdad? Para representarlo gráficamente con el eje, ¿verdad? Positivo real, ¿verdad? Bien. Ok. Pues bien. Llamamos, vamos a ver la definición. Llamamos al ángulo de medida Z, pero vamos a indicar que el valor absoluto de esa medida va a ir desde 0 grados hasta antes de 360 grados o desde el número 0 hasta antes del número real 2pi. Y claro, en este caso, pues en vez de en grados, estaría midiendo en radianes. Déjeme indicarle una cosa. Usted dice, bueno, por aquí tenemos una pequeña discrepancia, porque si vamos a usar la letra griega Z, pues se debe medir en grados. Pero en el caso del ángulo este, ¿verdad?, que es el ángulo en posición normal que forma el vector que representa gráficamente a un número complejo en un plano complejo, ¿verdad?, se le da el nombre Z, esté medido en grados o esté medido en radianes, ¿sabes? Ahí no vamos a entrar en ese detalle de que si es en letra griega va a ser en grados, si es en letra latina va a ser en radianes. Puede medirlo en grados o en radianes, pero se llama con la letra griega Z, ¿ok? Pues llamamos a ese ángulo de medida Z con esas características discutido o explicado o mostrado arriba, ¿verdad? Entonces ese ángulo en posición normal que forma el vector que representa gráficamente al número complejo A más BI con el eje positivo real, etcétera, ¿verdad? Ajá. El argumento del número complejo A más BI y lo identificamos con el símbolo ARG, que quiere decir argumento del número complejo A más BI, y es ese ángulo de medida Z que hemos explicado ahí, ¿ok? Bien, el argumento de un número complejo es ese ángulo de medida Z que hemos explicado ahí, el ángulo en posición normal que se forma con el eje positivo real y el vector que corresponde a la representación gráfica de un número complejo como lado terminal, ¿okay? Bien, pues mire, este teorema dice lo siguiente, y este teorema nos da una relación entre todos estos valores que tenemos aquí. Mire, la A, la B, la R y la Z. Dice así, mire, la tangente del ángulo Z, ¿verdad?, es la división de B, que es la parte imaginaria de nuestro número complejo, entre A, que es la parte real de nuestro número complejo, ¿ok? A es R, el módulo de nuestro número complejo por el coseno de ese argumento del ángulo, y Y es R, el módulo de nuestro número complejo por el seno de nuestro argumento, ¿ok?, de ese número complejo, ¿ok? Bien, yo voy a hacer la demostración de la primera igualdad, las otras usted las saca, ¿verdad?, en forma muy parecida, ¿ok? Prueba. Mire, por definición, de la función trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo
la tangente de ese ángulo agudo, vamos a llamarlo Z, ¿verdad? De medida Z en un triángulo rectángulo, la tangente de ese ángulo de medida Z, de ese ángulo agudo en un triángulo rectángulo de medida Z, es la división del lado opuesto a ese ángulo en ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Que mire que tenemos aquí un triángulo rectángulo que mide B entre el lado A, vamos a ponerlo aquí, el lado medida del lado opuesto a Z entre la medida del lado adyacente a Z, ¿verdad? Y sería, ¿cuánto es la medida del lado opuesto del ángulo Z en ese triángulo rectángulo? B, ¿verdad? Sobre, y la medida del lado adyacente a ese ángulo en ese triángulo rectángulo es A, ¿verdad? Así que efectivamente, mire, por transitividad, si la tangente de Z es igual a esto y esto es igual a esto, pues lo primero es igual a lo último, ¿verdad que sí? La tangente de Z es igual a B sobre A. Y eso es lo que dice el teorema, que la tangente de Z mide B sobre A. Así que por lo tanto, ¿verdad? Por la ley transitiva de la igualdad, si esta primera expresión es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esta tercera expresión, pues la primera expresión, tangente de Z, es igual a la última expresión B sobre A. Y ya tenemos demostrado esto, ¿verdad? Las otras dos partes se dejan en forma, se les da a ustedes y se hacen en forma parecida, ¿ok? Usando la definición del coseno y la definición del seno, ¿ok? Bueno, pues a base de los datos dados en el teorema anterior, ¿verdad? A base de lo indicado en el teorema anterior, vea que podemos expresar al complejo A más BI en la forma, bueno, ¿qué es la A? Dice el teorema, R por el coseno de Z, ¿verdad? R por el coseno de Z más, ¿y qué es la B? R por el seno de Z. Y esa B hay que multiplicarla por I, ¿verdad? Y esto lo podemos escribir así, ¿verdad? R por el coseno de Z más. Y como a la I, la unidad imaginaria, que recuerde que es la raíz cuadrada de negativo 1, que fíjense que no es un número real, pero en el álgebra intermedia dijimos que le íbamos a otorgar por un axioma todas las propiedades que tenían los números reales a esa unidad imaginaria, pues yo puedo aplicar aquí la ley conmutativa de la multiplicación, a pesar de que ese no es un número real, ¿verdad? Y ponerlo al frente, I por R seno de Z, ¿verdad? Y esto yo lo puedo expresar de la siguiente manera, condensada o abreviada. R, C y S, Z. ¿Y cómo voy a interpretar esta notación, esta abreviatura de esta expresión? Miren, que voy a multiplicar R por el coseno, esa C es el coseno de este ángulo Z, más I por R por el seno de Z, que es lo que dice aquí, ¿verdad? R por el coseno de la Z más la I por la R por el seno de la Z, ¿lo ven? Bien, bien, y conocemos, llamamos a esta manera de representar al número complejo A más B, la forma polar o trigonométrica de dicho complejo, ¿ok? Vamos a dejar aquí. Ajá. La forma polar o trigonométrica del complejo
A más BI. El complejo dado, ¿verdad?, en la forma rectangular A más BI, ¿ok? Y eso es de lo que trata, ¿verdad?, este tópico que decía la forma polar o rectangular de un número complejo, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo yo puedo representar un número complejo que nos lo den en la forma rectangular A más BI en la forma polar o trigonométrica, ¿ok? Ejemplos. Y en el primer ejemplo nos van a pedir que exprese los siguientes números complejos en la forma polar o trigonométrica. Y el primero dice raíz cuadrada de 3 más i. Fíjense que nos dan en la forma rectangular, ¿verdad? Parte real más parte imaginaria por la i, ¿verdad? Donde fíjense que aquí la parte imaginaria sería un 1, ¿verdad? Porque no está escrito nada, pues se sobreentiende que la i está multiplicada por un 1 porque a la i se le dan las mismas propiedades que a los números complejos, ¿ok? Que a los números reales, perdón. Bien, así que esta es raíz cuadrada de 3 más una i, ¿verdad? Bueno, fíjense que lo primero que necesitamos para escribir nuestro número complejo dado en la forma rectangular, en la forma polar o trigonométrica, es que necesitamos la R, ¿lo ve aquí? La R, ¿eh? Y después buscamos la Z, ¿verdad? Así que comenzamos, determinamos primero la R, ¿verdad? Determinamos primero el valor de R, ¿ok? Y recuerde que la R, tenemos todavía aquí la fórmula, ¿verdad? No es otra cosa que el valor absoluto o módulo del número complejo, que es la raíz cuadrada de la parte real del número complejo al cuadrado más la parte imaginaria del número complejo al cuadrado, ¿verdad? Así que será la raíz cuadrada de, vamos a escribir la fórmula, a cuadrado más b cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de, y la parte real aquí es raíz cuadrada de 3, que hay que cuadrarlo, más la parte imaginaria, que es un 1 que acompaña a la i, al cuadrado también, ¿verdad? Así que esto será la raíz cuadrada de, y el cuadrado de la raíz cuadrada de 3 es el número 3, por una propiedad que estudiamos de radicales en el álgebra intermedia, ¿verdad? Más, y el cuadrado del 1 es 1, ¿verdad? Así que esto será la raíz cuadrada de 3 más 1, que es la raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿ok? Bien. Bueno, pues ya tenemos cuánto es la R. Ahora determinamos cuánto es la Z, ¿verdad? Y fíjense que aquí tenemos la fórmula para determinar la Z. La tangente de Z es la división de la parte imaginaria del complejo entre la parte real del complejo, ¿verdad? Segundo, determinamos, hallamos el valor de Z, ¿verdad? Que recuerde que se le llama el argumento de ese número complejo, ¿verdad? Ya lo habíamos borrado, teníamos por ahí la definición. Bien, y para eso, ¿verdad? Pues mire, usamos la fórmula que nos da este teorema, que la tangente del ángulo ZS, ¿verdad? Que se llama el argumento de nuestro número complejo, es la división de la parte imaginaria entre la parte real del número complejo, ¿verdad? Tangente, recuerden que estamos por aquí, ¿verdad? Tangente de Z, la fórmula es B entre A. La parte imaginaria de nuestro número complejo, que es lo que acompaña a la i, que en este caso es un 1, ¿verdad? Entre la parte real de ese número complejo, que es la raíz cuadrada de 3. Fíjense que esa división esa fracción la puedo racionalizar su denominador, ¿verdad? Multiplicando por la raíz cuadrada de 3 arriba y abajo, ¿verdad? Y arriba 1 por la raíz cuadrada de 3 da la raíz cuadrada de 3, y la raíz cuadrada de 3 por ella misma da el cuadrado de la raíz cuadrada de 3, que sale el 3 por una propiedad que estudiamos, ¿verdad?, en el álgebra intermedia, ¿ok? Bien, así que tenemos la tangente de Z, ¿verdad? Fíjense que ese ángulo Z, que es el argumento de nuestro número complejo, es un ángulo del cuadrante 1. ¿Por qué yo lo sé? Porque fíjense que su lado terminal contiene al punto
que es la otra forma de representar gráficamente a nuestro número complejo, raíz cuadrada de 3, 1, que al tener tanto la abscisa como la ordenada positiva está en el cuadrante 1 de ese plano, ¿verdad? Complejo, ¿verdad? Vea que z es del cuadrante 1, ya que el punto raíz cuadrada de 3, 1, ¿verdad? En su lado terminal está en ese cuadrante 1, ¿no? Así es que bien, pues ya podemos decir cuánto es z. Pues será el ángulo en el cuadrante 1, cuya tangente es raíz cuadrada de 3 sobre 3. O sea que z es, ¿verdad? ¿Cómo se escribía eso? Por lo tanto, la medida z de ese ángulo, que es el argumento de nuestro número complejo, será la tangente inversa, y recuerden que en ese caso cambiamos la tangente de minúscula a mayúscula, ¿verdad? De este número, ¿verdad que sí? Pero fíjense que ese número está en la tabla pequeña, ¿verdad que sí? Así que recordamos que el ángulo cuya tangente es raíz cuadrada de 3 sobre 3 es el ángulo de 30 grados, ¿verdad que sí? Que también lo podríamos decir, porque lo conocemos, que equivale a pi sobre 6 radianes. Yo voy a poner las dos, ¿verdad? Porque quiero que usted vea cómo usted representaría, ¿verdad? La forma polar o trigonométrica de ese número complejo usando tanto grados como radianes, ¿ok? Así que, por lo tanto, luego, la forma polar o trigonométrica del complejo raíz cuadrada de 3 más i es, vamos a ver, recuerde que la forma polar o trigonométrica, caramba, lo acabo de borrar, decía así, vamos a ponerla por aquí: r coseno de z más i por r por el seno de z, ¿verdad que sí? R coseno de z más i por r seno de z, ¿verdad? Que se abreviaba r cis de z, ¿verdad que sí? Así que sería, ¿verdad? Ajá, r, que encontramos para este caso que era, mírelo, por aquí encontramos que era 2, ¿ves? La r vale 2. 2 por el coseno, ¿verdad? Por el coseno de z que hemos encontrado aquí, que vale 30 grados, ¿verdad? Más i por r otra vez, que es 2, y por el seno del ángulo que tenemos aquí, del argumento, que es 30 grados. Y esto se puede abreviar como r, que es 2 cis de z, que es 30 grados, ¿verdad? Así que de cualquiera de esas dos formas es la forma polar o trigonométrica de ese número complejo. Si usamos el ángulo z, o sea, el argumento de nuestro número complejo, medido en grados. Si lo usamos medido en radianes, o sería así, otra vez la r por el coseno, pero en vez de 30 grados de pi sobre 6, y en ese caso no hay que indicar que es radianes, ¿verdad? Porque es un número real, más i por dos veces otra vez, ¿verdad? La r por el seno de pi sobre 6, ¿verdad? Que se abrevia como 2 cis de pi sobre 6. Y así que tendremos las otras dos maneras en que podríamos representar ese número complejo dado en forma rectangular, la forma a más bi, en la forma polar o trigonométrica, ¿verdad? Usemos la medida del ángulo z, el argumento de nuestro número, como en grados o en radianes. Bueno, pues con este primer ejemplo terminamos esta primera parte de esta lección número 122. Ya mismo, ya prontito, espero verlos en la segunda. Hasta entonces. ¿Okay?